El balance de la ecología en México presenta retos ambientales críticos agravados por el cambio climático. Los principales problemas me parece que son el cambio climático y los fenómenos extremos. Ya vimos cuán vulnerables somos por las sequías y también por las pasadas inundaciones que arrasaron poblaciones enteras. La deforestación causada por la expansión agropecuaria, la tala ilegal, la minería, ha agudizado la fragmentación de ecosistemas, poniendo en riesgo especies como la vaquita marina y el jaguar. El estrés hídrico y la contaminación del agua son otras amenazas. Esto es El Pulso de la Jornada. Soy Javier Aranda Luna y recuerde seguirnos en todas las redes sociales como @lajornadaonline. Y para hablarnos de estos grandes retos y posibles soluciones en materia ecológica, nos acompaña el doctor Iván Restrepo, que se la sabe de todas, todas. Gracias por estar aquí, Iván. Gracias por invitarme, Javier. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿En dónde estamos parados en materia ecológica? Bueno, yo pienso que estamos parados en una cuerda floja. Wow, Si no sabemos movernos sobre esa cuerda, los problemas serán todavía muchísimo mayores de los que tenemos en la actualidad. Eh, yo he sido siempre un optimista respecto a que podemos ir hacia adelante, de que podemos resolver todos los problemas que el país tiene en el campo del medio ambiente. Sin embargo, creo que ha habido una falla que no hemos considerado adecuadamente y esa falla tiene que ver con la sociedad civil. La sociedad civil se manifiesta de distintas formas ante problemas graves del país y lo vemos diariamente, sobre todo en la Ciudad de México, con las protestas por los mayores problemas y por los menores problemas. Se cierran avenidas, la gente protesta en el Zócalo, aparecen grupos violentos, pero yo no he visto hasta ahora una manifestación masiva en pro del medio ambiente. Parece que no existiera problemas en el país y solo se manifiestan cuando viene la sequía ¿o las inundaciones? o ahora con mayor rigor las inundaciones. Y siempre dicen, nunca habíamos tenido inundaciones. Eso es No cierto, es eso es cierto. cierto, es cierto, eso La se dice. cuenca de México siempre ha tenido inundaciones. Lo que pasa es que la ciudad ha crecido tan anárquicamente, y no solo la capital del país. Lo peor es el Estado de México e Hidalgo. Claro. Crecen anárquicamente sin ningún tipo de planeación urbana y rural. Y por supuesto, cuando vienen las lluvias, un sistema que no está preparado para aprovecharlas, sino para sacarlas de la cuenca, se colapsa. Y lo acabamos de ver recientemente, pero también el año pasado y el antepasado, y siempre los que más sufren son los pobres. Así es. Eso es lo más terrible. Es decir, tenemos durante los últimos 7 años programas muy importantes para sacar de la pobreza a millones de mexicanos, pero no nos hemos fijado en aumentarle la calidad de vida, que tiene que ver precisamente en zonas marginales y que tienen que ver con un recurso que es vital, el agua. Que padecemos por no tenerla o por tenerla en exceso. Mira, te voy a contar algo. Ujú. Por allá en los años 70 vino aquí un israelita especialista en agua. Ujú. El Fondo de Cultura Económica le había publicado un libro, él se llama Ranan Svait, y era el responsable en Israel de ver todo lo relacionado con el agua. Se enteró el regente de la ciudad en aquella época, Carlos A. González, de la presencia de este personaje y nos invitó a platicar al ayuntamiento con él. Ujú. Y llegaron todos los técnicos, recuerdo muy bien a don Gerardo Cruchan, el que salvó el lago de Texcoco, que debía llevar su nombre, porque él fue realmente el que echó las ganas para salvar el lago de Texcoco. Estaba él, que era subsecretario de Recursos Hidráulicos y funcionarios de todo tipo. Ujú. Y el regente le comenzó a explicar todos los programas que tenían
para la Ciudad de México, una ciudad con ángel, así se llamaba en Claro. aquella época. Me tocó Y escucharlo. Rannan, que era muy directo, le dijo: "¿Cuál es el problema mayor que tienen aquí?". Y el jefe de gobierno, el regente en aquella época, Jan González, le dijo: "La falta de agua". No me diga, ¿cuánto llueve sobre la cuenca, sobre la ciudad? Pues más o menos 1 metro al año. Oiga, señor regente, ¿y usted cree que con 1 metro que llueve sobre la cuenca puede definir que tiene la ciudad un problema? El problema que tienen ustedes es que tienen exceso de agua. ¿Qué pasa con ese metro? Y ahí fue donde comenzó a doblar, como dicen, la varita por el chirrión para invertir las cosas. Y dijo: "No, fíjese, ustedes tienen agua suficiente, es demasiada. ¿Cuánto mide la cuenca?". Y comenzó a hacer Mm. un análisis sobre lo que medía la cuenca de México, que eran kilómetros y kilómetros, y el destino del agua. ¿Qué hacen con el agua que cae cada año, ese metro? Y entonces comenzaron a presumir, estamos haciendo el drenaje profundo, en fin, bla, bla, bla. Y Rannan, que era muy directo, le dijo: "Están equivocados". Así en su cara. Sí, Wow. no es el primero que dice que estábamos equivocados. Me refiero al gobierno. En los 50, el secretario de Recursos Hidráulicos, que era el ingeniero Chávez, dijo que había que invertir no en sacar el agua, sino en retenerla. Wow. Y dijeron en algunos medios, recuerdo muy bien, el Excelsior y el Universal, dijeron que el ingeniero Chávez estaba loco, que qué hacíamos con tanta agua en la ciudad, que había que sacarla. Bueno, Estamos igual, Iván. no, lo peor es este siglo. Hicimos un emisor oriente o poniente en el norte de la ciudad. Y recuerdo muy bien el último día de gobierno de Felipe Calderón, el discurso que pronunció en esa zona. Nunca más volverán a tener inundaciones en el norte de la Cuenca de México. Y estaban todos los municipios, Tlanepantla, bueno, todos. ¿Qué pasó? Se inundan, se inundan Sí, cada siguen año claro, cada año es y se cíclico. inundan porque se nos olvida que el agua tiene memoria. Hemos dejado urbanizar cerros, áreas planas por donde el agua corría cristalina, Ujú. y el proceso de urbanización se ha dado caóticamente en medio de una enorme corrupción de funcionarios, de líderes agrarios y, por supuesto, de los que manejan las invasiones. Que es Y parte claro, de claro. nos fuimos sobre la cuenca y fuimos ocupando lo que antes eran áreas donde el agua que caía de la Se lluvia retenía, se se absorbía. iba al subsuelo, descargaba el acuífero, en fin. Esto referente al norte de México. Pero tenemos áreas todavía más graves, con mayores problemas. Chalco. Claro. Chalco es un caso típico, porque lo viví y porque lo estudié. Chalco en los 80 no existía virtualmente y comenzaron a llegar migrantes de la misma área de la Ciudad de México, expulsados por el proceso de urbanización Ujú. y se asentaron en lo que antes era lago. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Comienzan los asentamientos y comienza a hundirse Chalco, Ujú. ¿ves? Y, claro, son miles las familias, llega el gobierno del presidente Salinas, crea Solidaridad y le da los títulos de propiedad a todo Chalco. Es decir, lo que llaman regularizar, regularizó. Claro. Y al regularizar, también llegaron otros colonos cerca de Chalco a ocupar nuevas áreas
que eran inundables con la esperanza de que los regularizaran alguna vez, y así pasó. ¿Qué pasa? Chalco se ha hundido. ¿Por qué? Por la extracción del agua en la ciudad y, por otro lado, por el peso de toda la infraestructura urbana. Ya sabemos lo que ha pasado ahí. Se ha inundado, no se ha hecho la obra pública adecuada para las aguas negras, y hace 2 años, como recordarán seguramente los que nos están viendo, Chalco se inundó. Así es. No era la primera vez que se inundaba. Ya se había inundado antes, y lo recuerdan muy bien los chalquenses Claro, de esa ven ahí, época, claro. ¿ves? Y eso ocurre igual con los asentamientos humanos regularizados, sin ninguna planeación, sin los servicios públicos adecuados, comenzando por el drenaje. Y claro, cuando llueve, el agua no tiene por dónde irse Busca y su se va camino, para las tiene su casas, memoria, claro. ¿ves? Eso fue terrible el año pasado. Este año fue un poquitito menos, pero en cambio el norte es impresionante lo que ha pasado. Y también la ciudad. La ciudad se inunda, los pasos a desniveles se inundan. Y hay zonas que decíamos, nunca va a pasar nada porque está alto. San Ángel. Se ha inundado, Pues, claro. ¿cómo? ¿San Ángel se ha inundado? ¿Ve? Y todavía tengo yo en la mente las imágenes del agua corriendo abajo del San Angelín, el restaurante, Claro. Sí, corriendo claro. por la avenida y arrasando con todo. Y se nos olvidó que toda esa zona era una zona de recarga, era zona boscosa, ¿ves? Hacia arriba, todo Álvaro Obregón, hacia arriba, eran bosques. Así es. Y se fueron ocupando. Recuerdo tal vez la ocupación más fundamental, la que quebró completamente el proceso de urbanización regulada, fue el Cerro del Judío. Ujú. Yo llegué a conocer el Cerro del Judío, Cuando era cerro. ¿ves? Era un cerro y servía para captar agua, y había pequeños arroyos que corrían cerca al Cerro del Judío y que se emparentaban con la Magdalena, con el río de la Magdalena. Pues en la época de Echeverría comenzaron a invadir el Cerro del Judío. Y el diputado de ese entonces era un sobrino de Echeverría, ¿ves? Amigo mío, entre otras cosas, en aquella época, y economista. Y para quedar bien con los votantes, Claro. vamos a regularizar el Cerro del Judío, lo regularizan y llegan más y más y más habitantes. Y en estos días hubo en la televisión la escena de los coches que no pueden bajar ni subir por ciertas calles porque están tan empinadas que derrapan. Ya no digamos las motos. No, las motos Bueno, ni lo intentan. ese es el efecto que hemos tenido de no planear bien el crecimiento urbano de la Cuenca de México. Es el uso político, Sí, sí, pero mal. porque todo el procedimiento para urbanizar anárquicamente tiene que ver con la política. Es decir, la ciudad sigue siendo un atractivo Miden en votos. y vienen acá y la ciudad expulsa del centro de la ciudad en el 85, cuando el terremoto expulsa a miles de familias que se van a la periférica Así porque es. no tienen dónde vivir. Y aparecen los fraccionadores y aparecen los líderes que invaden sabiendo de que son Pactan áreas políticamente con claro. frágiles y que no hay servicios. Llega una campaña electoral Ya. y el candidato en aquella época del PRI, porque no existía oposición en aquella época, el candidato del PRI, ¿qué es lo que hace? Prometo los servicios fundamentales porque el gobierno les va a cumplir Y y sí, regularizan. y sí, Qué llegan y regularizan. ¿Y quiénes son los beneficiados? Bueno, se benefician los que vendieron la tierra, que eran ejidatarios, cuando no es que eran áreas comunales. 2, los líderes que manejaran las inversiones. claro. Luego,
los políticos que van a manejar con ciertos empresarios toda la obra pública, las calles, el pavimento, el meter el transporte, Ujú, porque lo primero que necesita un asentamiento irregular es que llegue el camión para sacar la gente y claro. que lo lleve otra vez de regreso. Ujú, Jorge Legorreta, cuando estábamos en el Centro de Ecodesarrollo, hizo un análisis asentamiento tras asentamiento para mostrar cómo se había dado la ocupación irregular en el Valle de México. Todavía no hablábamos de la cuenca, solo el Valle de México. ¿Ves? Y el resultado era fatal. Todos esos asentamientos son ahora un problema. Me remonto todavía a un caso más significativo, Nezahualcóyotl. Yo estudié, uno de mis primeros estudios sobre medio ambiente, sin proponerme hacer ese estudio, porque era más que todo un problema sobre tenencia de la tierra, fue Chalco. ujú. Y lo hice con José Sánchez Cortés, un sociólogo, y en aquella época, te estoy hablando de los 60, 67, 68, Chalco era una polvareda. Chalco nos daba a nosotros, igual que el lago de Texcoco, las famosas tolvaneras de enero y febrero sobre la ciudad, que se oscurecía la ciudad por el polvo que llegaba de esa área por los nortes. Ujú. Llegó Hank y comenzó, era gobernador del Estado de México, y comenzó a permitir la ocupación de Chalco, de Se Nezahualcóyotl, perdón. Y fueron llegando especialmente, fíjate, de Oaxaca. El grupo más importante que hay en Nezahualcóyotl es de oaxaqueños. En aquella época eran unas cuantas familias. Ujú. Para el año 2000 eran 500,000 habitantes de Neza, Medio millón. que eran originarios de Oaxaca Ok. y además conservaban sus tradiciones, hacían sus fiestas tradicionales. En esa Bueno, cultura. yo recuerdo que entre los resultados de ese estudio les hicimos ver de que era muy peligroso el asentamiento sobre Nezahualcóyotl, porque era una zona de reserva de agua Ujú. y que antes, por el contrario, debía de ampliarse para que el lago de Texcoco tuviera una mayor dimensión. El único que nos apoyó, y lo recuerdo muy bien porque ahí lo conocí, fue Gerardo Cruchan. Dijo, tienen razón este par de locos, debíamos de conservar el lago de Texcoco y ampliarlo, porque antes fue lago, Claro. ¿ves? Lo que pasa es que nos fuimos chupando el agua Ujú. y los resultados los tenemos hoy. Ciudad Neza tiene más habitantes que muchas ciudades del país y y es una ciudad dormitorio. Sí, se mueven, trabajan Tú acá. lo ves en alguna vez, no sé si los que nos están viendo se han trepado en el tren o en el metro que hay en esa parte de la ciudad, ¿ves? Todos provienen, todos desembocan a Pantitlán o a Los Reyes. Es No, impresionante. pues En la aquí mañana, Pantitlán desde las 5 de la mañana, es un hormiguero. es gente que tiene que hacer 2 horas para llegar a su trabajo. Así es. Entonces son ciudades dormitorios gigantescas, como la tiene también Guadalajara, como la tiene Monterrey, como la tiene León, todo ese, ese engranaje de ciudades que comienza en Querétaro y termina en Guanajuato. Son ciudades industriales, Ujú. pero también con sus ciudades dormitorios de los que trabajan en las áreas industriales o agrícolas de el Bajío. Pero se puede hacer algo, se puede modificar algo. La política ha Bueno, cambiado, debíamos, digamos. yo siempre he insistido, gastar más dinero en retener el agua que en sacarla. Tú ves Y la algo Tata todavía más que dirían, está loco Restrepo. Sí, estoy loco. Debíamos de recuperar muchos de los ríos que tapamos. Es la única ciudad del mundo que no ha conservado sus ríos. París tiene el Sena y es y es emblemático Sena. además, claro. Londres el Támesis y es el Támesis.
Nueva York, por supuesto, Y aquí tenemos Río Churubusco. pero aquí no. Aquí nos Y dio a por tapar 43 ríos. Era la maravilla. A mí me tocó ver todavía algunos que no taparon. El Churubusco, por ejemplo, el de La Piedad, en parte de La Piedad, solo nos quedan 2, la Magdalena y el Santo Río Desierto. Son los 2 únicos. Tapamos para que corrieran los coches, 43. Daban humedad, era agua limpia, ahora no es agua limpia, porque muchos de los drenajes desembocan desembocan. precisamente en los ríos, lo cual se me hace el absurdo más O grande. sea, el agua limpia la usamos como vehículo para los desechos, entonces. Es la locura. Y tenemos que traer, además de Cutzamala, agua. Y tenemos que extraer más agua de la que se recarga del subsuelo. Por eso nos vamos hundiendo. Que es la mayor parte del agua que Claro, consumimos, ¿no? La que claro, sacamos del porque subsuelo. el Cutzamala solo tenemos el 20 y pico de abastecimiento, pero el resto es agua que estamos sacando del subsuelo. Cada día la sacamos de menor calidad, porque a mayor Profundidad. profundidad, menos calidad del agua. Y recargamos mínima parte, esa es la verdad. Todo lo dejamos que se la lleve precisamente los famosos, las famosas obras para evitar las inundaciones, cuando lo que debíamos de hacer Es era retener retener, el agua. vuelvo a insistir, el agua en la cuenca de México. Iván Restrepo, al principio hablaste de la sociedad civil. La sociedad no lo registramos, no nos importa. Creemos que la solución es que le den mantenimiento al drenaje profundo, etcétera, pero ese no es el camino. Vamos a seguir reproduciendo lo mismo, ¿no? Mira, eso es lo más grave. No hay una sociedad civil organizada que exija un cambio de modelo en cuanto al manejo del agua. Oye, pero hay algunas políticas. Yo sé que algunos hoteles de gran turismo los obligan a tratar el agua que utilizan. ¿Qué pasa con esa agua? Sí, pero, por ejemplo, yo no he visto ninguna medida que obligue a las nuevas obras a captar el agua en las azoteas. Es un absurdo. Bueno, y Llueve y se va al drenaje. hay espacios grandísimos como los supermercados o los centros comerciales que tienen una techumbre, digamos, que podría captar mucha agua. Claro, eso es una parte, contribuiría enormemente. Se ha hecho ya, lo están haciendo en muchos otros países desde hace tiempo. Debíamos de copiar, entre comillas, Claro. esas tecnologías, pero además la han dicho los universitarios, tanto de la Nacional como de la UAM. Los expertos han dicho, hay que cambiar el modelo de edificación para que las casas capten el agua de lluvia y la utilicen en ciertos servicios. Oye, pero ahora cada vez más universitarios ocupan cargos públicos, son Eso es lo malo. funcionarios. Bueno, uno esperaría de que pudieran Que se que acordaran de su pudieran época que estudiantil. pudieran, eh, digamos, derrotar el modelo que estamos utilizando ahora, que es un modelo depredador en cuanto a un recurso que es básico, ¿ves? Y que cada día nos va a crear más problemas porque vamos a tener huracanes más fuertes y frecuentes, igual que vamos a tener sequías más Sequías. frecuentes, ¿ves? Y más intensas. Entonces, esa sería una. Otra, el subsidio al agua. ¿Qué con eso? En la Condesa, por ejemplo, donde tienen su casa, eh, aunque cuidamos mucho el agua, de todas maneras, yo pago la mitad del servicio de lo que recibo. Si viene por 1,000 pesos, yo solo pago 500. Es el Es subsidio. un agua demasiado barata. Mientras los que viven en la periferia, que no reciben agua suficiente, o que les llega en pipas, Ujú. o que les llega de mala calidad, tienen que pagar garrafones y resulta que les sale más caro a un pobre Que el agua que en las lomas. Hay un estudio de Jorge Legorreta sobre eso. Comparamos qué pagaba proporcionalmente y qué esfuerzo social tenía que hacer
una familia de Iztapalapa comparada con una familia de Polanco o de Lomas Virreyes. La de Iztapalapa, el triple. Pagaba más ella por el agua, aunque fuera pobre, siendo pobre, que el rico. Y ese esquema se sigue repitiendo. Sí, esa es la locura. ¿Por qué? Porque nadie en esta ciudad, ese es otro negocio, el agua embotellada. Claro. Dime quién se atreve a tomar agua de la llave en México. Nadie. Tú vas a un restaurante y te traen la botella ya casi obligada de Pides una agua, te marca. traen la botella, claro. Cuando pides agua, hasta te miran extraño, ¿no? Tráigame agua de la que consumen ustedes Sí, con la que como cocina. trabajadores y te la Claro. traen, lo cual no ocurre. Tú vas a París, vas a Nueva York, a cualquier ciudad del primer mundo y tú abres la llave y puedes tomarte el agua. Sí. Es más, llegas a un restaurante y te dicen, ¿qué agua quiere? Tú dices, agua de la llave, agua de la ciudad, y te traen unos garrafones preciosos con agua que no te cuesta. Pero el agua es Hay potable. que acabar con los subsidios Pero es y potable el agua, cobrar lo justamente que tiene, claro. al usuario. Y por otro lado, bueno, tenemos que tener una política de control sobre el recurso. Se ha privatizado, es la No es la verdad. solución. No solo se ha privatizado en el campo, sino también en las ciudades. Sí, en Puebla, por ejemplo. El negocio más próspero que tiene México son las embotelladoras de agua, los garrafones. Y lo tienen las grandes refresqueras, algunas de ellas, ¿no? Bueno, es la locura. Debíamos de garantizar eso, pues es imposible porque las plantas de tratamiento funcionan mal. Tenemos en Xochimilco 2, creo. No son suficientes. En ninguna ciudad del país tienen la suficiente capacidad para brindar agua potable a los hogares. Y hay otro problema. Siempre dependemos de los depósitos en las casas y de los tinacos. ¿Cuántas veces se limpia un tinaco al año en esta ciudad? Yo En creo ninguna que casa. En la claro. casa de ustedes, cada año va el señor y limpia igual el depósito de agua. Pero somos una excepción. La inmensa mayoría no limpia los tinacos y claro, los tinacos contaminan, obvio. Entonces, son tantos los problemas que hay que comenzar por lo fundamental. Retener el agua en el caso de la ciudad, igual en Guadalajara, en Monterrey, en los grandes centros urbanos. Que padecen de lo mismo, Sí. sequías Y otro tremendas o otro es que inundaciones. si no nos organizamos como sociedad para exigirle a nuestros diputados, a nuestros senadores, a nuestros alcaldes, en el caso de la Ciudad de México, a nuestros secretarios de Estado y también a la Presidencia de la República, de que actúen realmente y con efectividad respecto, no solo al cambio climático, sino a un elemento que es Lo básico, como tú fundamental. dices, el agua. El agua, no va a pasar nada. Y No va a ahorita pasar nada. Tú haces una convocatoria para una manifestación en pro del uso racional del agua en la Ciudad de México y te van 100 personas. bueno, ahorita hay un tema con la ley del agua, ¿no? Bueno, que es más importante que muchas otras cosas. Ahora se acaba de aprobar la nueva ley, creo que está en el Senado, Va al Senado. la nueva ley del agua. Ojalá rompan con el monopolio que hay en ciertas áreas, con el negocio del agua, especialmente en el sector agrícola, al cual se dedica la mayor parte del agua del país. Y recordar que tenemos más de 200 cuencas hidrográficas, Javier. Este es un país riquísimo en agua, pero no hay una sola cuenca hidrográfica limpia. Todas están contaminadas, todas, por los desechos industriales, por las aguas negras de los hogares y de los servicios y de Las los comercios. mineras, todo. Hay que comenzar por eso. Pero tú no ves, digamos, voluntad en los partidos políticos, en las cámaras, por eso nos hablas de los ciudadanos. Tenemos que No, yo no veo, Tú no la ves. verdad no veo ni en este sexenio ni en el anterior tampoco. Sí hubo propuestas, hay gente capaz, comenzando ahora por la presidenta. La presidenta sabe perfectamente ese problema y sus cercanos colaboradores.
Tenemos una secretaria del Medio Ambiente que es experta en medio ambiente. Se formó en un centro de investigación que cerró el gobierno, que fue el INDIREF de Jalapa, que dirigía el doctor Arturo Gómez Pompa. Bueno, gente capaz Ay, la tenemos en los puestos públicos, pero la maquinaria que se opone a muchas de las ideas para resolver el problema del agua y otros problemas que tienen que ver con México, como la contaminación, con los tóxicos, pues se frena todo. Es impresionante. no hay forma de... Yo no veo hasta que desde el mismo Estado, desde la cúpula, no se convoque en la misma forma que se convoca manifestaciones multitudinarias en el Zócalo, que se convoque a la sociedad civil organizada a luchar por el agua y por un cambio radical en la manera de ver los problemas ambientales del país. Hemos sido muy irresponsables social y políticamente, entonces. Claro, es una responsabilidad social y política, es fundamental. Y exigirle a los que elegimos que nos representen en la Cámara y en el Senado, pues exigirles su responsabilidad, igual a los presidentes municipales. Es impresionante, pero aquí no hay nada ni nadie responsable de lo que nos pasa cuando vienen las tragedias ambientales. Es la naturaleza, ¿no? Es la naturaleza. Que nunca había Siempre, actuado así. siempre le cargamos, es que llovió mucho, Nunca había llovido así. nunca había Claro. llovido como antes. Nunca había faltado el agua como No, ahora, bueno, pues pero no hacemos nada. si seguimos con ese principio, Javier, no vamos a terminar nunca con los problemas. Hay algunas políticas interesantes, por ejemplo, que tienen que ver con las colonias a nivel delegación, en donde hay programas en donde se les dota a la gente con calentadores solares, que eso yo creo que es un alivio económico también para muchas familias, pero se podría también contar con proyectos que a nivel vivienda ayudaran a captar el agua. Yo creo que es viable, no creo que cueste demasiado, ¿no? No, no cuesta demasiado y además es viable, está probado en otros países, ¿ves? Que eran más atrasados que nosotros. Vietnam salió de una guerra terrible y, sin embargo, ves los desarrollos urbanos de Vietnam. Bueno, hablemos de China, Bueno, ya ni digas, ya, claro. no digo más. Es impresionante el cambio, porque yo conocí China cuando era pobre, a finales de los 50, en los 60, en los 70, y era terrible. Y ves el progreso tecnológico y científico, y es asombroso. Y uno de los temas fundamentales que tienen es el agua. El agua y la generación de energía no basada en hidrocarburos ni en carbón, porque tenían una enorme contaminación. Por acá. La siguen teniendo todavía en Beijing. Si tú vas a Beijing, los polvos del norte de Asia le llegan a Beijing y diciembre es fatal. No tanto por la contaminación, sino por los aires. Traen el polvo y la ciudad se vuelve invivible. Casi ni ves a cierta distancia. Pero de resto han logrado y están ahí los planes oficiales se cumplen. Planes quinquenales, Es un digamos. país con una dirección férrea, pero bajan las órdenes desde arriba y se asientan hasta la población y se cumplen. Fíjate que a mí me asombra mucho el modelo chino porque conjuga, digamos, el recurso público para hacer empresas, para que compitan con empresas privadas también, para sacar proyectos como bachear las calles o arreglarlas, o para solucionar problemas del agua. O sea, sí se pueden hacer proyectos. Ah, claro, y hacerlo con la iniciativa privada. Así es. No hacerla a un lado, no, no. No, no, Vamos no, a participar antes, por el todos, contrario, claro. colaborar con ellas. Eso es fundamental, pues tienen toda la experiencia. Antes solo teníamos en México, en los años 50, 60, a ICA, ingenieros civiles asociados, que eran ingenieros egresados de la UNAM y muy buenos ingenieros. Era la única que había, pero ahora hay un chorro de empresas dedicadas a hacer obra pública. Bueno, hay que combinar esto con la población, que participen empresas de, digamos, de carácter social y esto ayuda a una cosa fundamental que en México no hemos logrado, la redistribución del ingreso.
Cada día presumimos de que estamos creciendo. Bueno, ahora no tanto. Ahora estamos en un serio problema de crecimiento. Mm. Pero mientras damos subsidios a los pobres, resulta que el 1% de la población cada día está más rica y controla más la riqueza del país. Así es, Igual los bancos. El país donde más ganan los bancos es México. Es impresionante. de Y plano. ninguno es netamente mexicano. Mexicano, Bueno, creo que Banorte, creo que es el único. nada más, pero de resto, los grandes bancos son de intereses extranjeros. Pues el panorama es complicado, pero nos das una certeza. Los ciudadanos, la sociedad civil es la que tiene que ponerse a exigir y a trabajar. Trabajar en soluciones que pueden parecer pequeñas, pero que en conjunto podrían representar algo significativo. Y reclamarles también y presionar a los políticos para que hagan su chamba y la hagan bien. No simplemente que le den mantenimiento al drenaje profundo, sino que cambien las formas del uso del agua para captarla, para retenerla y aprovecharla mejor. Y cambiar el modelo. Cambiar el... Cambiar el modelo. Tal vez yo soy muy pesimista, estamos en época navideña y todo es optimismo y abrazos, pero pasando la época navideña viene la realidad, igual que siempre pasa cuando viene la calor, como dicen los campesinos, Imagínate. después vienen las lluvias y es otro problema. Y esto es de cada año y va a ser cada día peor. No tengo dudas. ¿Algo más que nos quieras compartir? No, pues espero no haber sido tan pesimista, Y ese es tu optimismo. aunque siempre me tachan de pesimista, pero lo único que yo he hecho durante tantos años de escribir, que son muchos, más de medio siglo, es ser pesimista, porque veo la realidad. Hay que decir las cosas como son para, si La queremos verdad, solucionarla, claro. sigo siendo muy pesimista si no cambiamos el modelo de crecimiento y el modelo social para unir economía y sociedad, que es lo que nos falta, y justicia social. Muchísimas gracias, Iván Rastrepo. No, gracias por invitarme, aunque no haya estado hoy tan optimista como podrían pensar algunos. Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en el Pulso de la Jornada. Yo soy Javier Aranda Luna y recuerde que nos puede seguir en todas las redes sociales como @La Jornada Online. Les espero la próxima semana.